Ok. Bueno, hoy en la mañana vimos el, sobre la salvación, qué debe pasar en la salvación. Y en esto hablamos de varios asuntos que son, esos asuntos realmente son el corazón de lo que es de ser salvo. Cuando uno es salvo, este, y quiero enfatizar esto mucho para que si no lo pasa por alto. La salvación tiene efectos de inmediato en la vida. Estos efectos, esas consecuencias de ser salvo, podamos decir que eh, están envueltos en la salvación. La conversión, el cambio moral, es actualmente el ser salvo. Entonces, vamos a ver la misma asunto de la mañana, pero de otro aspecto. Y aquí tenemos las marcas del salvo. En 1 de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, la Iglesia Católica tenía un pecado, una pues, abominación para ellos, en que una persona presume de saber si es salvo o no. Y ese versículo dice muy claramente lo que Juan escribió a las personas que ya que recibió su carta, y pues esta carta fue circulada entre toda la iglesia primitiva, entonces el cristianismo, podemos decir, recibió esto. Y él escribió que él escribe estas cosas para que uno sabe con definición, con certeza, que tienes la vida eterna. Entonces, número uno, tiene a fuerzas de ser algo blanco y negro. La salvación es algo que no hay duda, pero nosotros vemos mucha duda. ¿Y por qué? Y es porque la gente no entiende la salvación. La salvación es la fe. La fe es la certeza en el corazón de uno por lo que dice Dios. Y esta certeza se basa sobre las promesas de Dios. Esta certeza tiene su efecto en la vida actual y este efecto, esas evidencias de fe, vimos un poco de esto en Hebreos 11 en la mañana, pero estos efectos de la fe, pues se ve muy claro en Hebreos 11. Moisés entregó la posibilidad, bueno, no era posibilidad, era cumplimiento de vivir una vida de lujos y riquezas. Lo entregó todo eso para vivir una vida muy austero atrás de un desierto con mucho padecer. Y él lo hizo eso por la fe, por su fe. Y esto es algo que uno sabe que tiene. Y es muy difícil que cuando tratamos con gente que tiene dudas, normalmente es algo del principio de ser salvo porque no sabe suficiente de la salvación. Primero de Juan 1:4. Esas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, Juan primero dice, estamos escribiéndose para que tienes gozo y ese gozo está completo. Y esto gozo es en gozar de la vida eterna. Y esa vida eterna es esa salvación. Uno sabe, estamos avisando. Entonces, una persona puede saber sin duda que es salva. La salvación es algo definido. Uno que tiene salvación, uno que tiene que tener la salvación bien definida en su propia mente, porque si dudas de que tienes la salvación, pues la duda, la probabilidad es que no es salvo. O sea, hay dudas cada vez que hay un pecado, un cristiano verdadero, ¿por qué estoy pecando? Y que duda su salvación. Pero esto es todo el asunto. Todo el asunto es que mantienes como ser cierto por la promesa de Dios. No soy salvo porque no peco. Y eso no me da libertad de pecar. Pero soy salvo porque yo creo Dios. Me ha hecho promesas y yo he hecho
la condición que Dios me da para ser salvo, para gozar de esas promesas. Entonces tengo la salvación. La salvación es un asunto en que uno entre en un grupo de redimidos. Es muy importante entender que Dios nos trata no individualmente, pero en grupo, en conjunto. Entonces, aunque Dios trata con cada criatura individualmente, a la misma vez se junta y todos los inconversos se van al infierno, todos los salvos, los redimidos, van al cielo. Yo entro en ese grupo, entonces mi función, mi relación en el grupo de redimidos es parte de mi salvación. No puedes, o sea, Dios no ofrece buffet, que tomas las cosas que yo te prometo y que si no te gusta algo, pues deséchalo. No, es todo o nada. Tu salvación está enredado en las relaciones en ese grupo y que eres un miembro con otros redimidos. ¿Ok? Nosotros hablamos mucho, he predicado mucho sobre esto de la relación con la iglesia como un cristiano y que ya que debes participar en esa relación. Y esto es algo, hermanos, que nosotros tenemos que, a la verdad, tenemos que entender esto, esta relación en el conjunto, ¿sí? O sea, vamos a decir que ya que eso es uno entre un grupo y nuestro grupo va al cielo. Que Hebreos 11:1, otra vez, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se vea. O sea, evidencia real, aunque no hay evidencia, pero en una forma no hay de examinarlo en una forma científica, pero de otra forma existe. Y esto es el asunto. Este es el poder de Dios. Y esto es el poder que Dios ofrece, promesa y pues cumple. Y también Dios ofrece amenaza y cumple. Ahora, los que no quiere el Hijo de Dios, Jesucristo, pues hay nada más castigo. Y cumple Dios con eso. Por la fe tenemos que haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Eso es como la Biblia presenta la creación del mundo. Pero sin fe, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay, que Dios existe, primer paso, y es galardonador de los que le buscan. O sea, es juez y que él asegura que ya que hay premios y hay también castigos. Depende de cómo uno responde a las promesas y las amenazas de Dios. Creer en la existencia de Dios es parte, creer en que Dios es nuestro juez moral es otro, ¿sí? La distinción entre un cristiano y un inconverso es que el cristiano puede sufrir persecución, de fraude y otras cosas así, pero el cristiano se define porque él cree que Dios va a restaurar a él todo lo hecho indebidamente. ¿Sí? Los malos en el mundo pueden robarte, puede defraudarte, pueden causarte daño, persecución y hasta matarte. Pero Dios va a reponer todo, Dios va a corregir esto y Dios está dando tiempo para que la gente se muestre qué son. Y esto es el chiste, ¿no? Pero tu fe es la base de la salvación. Es demostrada por tu vida. Y eso es muy importante que estamos hablando siempre de cambio moral. Lo que crees llega a ser parte íntegra en cómo vives, en lo que eres, en tu carácter moral. Ok, regresamos para repaso. En el principio, 1 de Juan 5:13, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Cómo vas a saber? Simplemente porque crees y la vida cambia.
Tú vives lo que crees. Y esta es una comprobación de que sí lo crees, ¿sí? En Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie. No es lo que nosotros hacemos, pero a la misma vez se ve esta fe por lo que es la evidencia de la vida. Pero hay partes en esto, y esto es separar las cosas y entender las cosas que son diferentes. La salvación no es porque yo hago buenas obras que hace un cristiano, no. De ser cristiano, el cristiano debe hacer esas cosas, indicaciones, pero una cosa es primero que causa el otro. La salvación causa esas cosas que vamos a ver hoy. Primero, el salvo es guiado por el Espíritu Santo, en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Okay? La definición, y otra vez, una persona puede decir, yo sé todo de Dios y ya, yo soy guiado por el Espíritu de Dios. No, no es porque ya tú proclamas esto, tú declaras esto en tu caso. Se ve, se ve. Y esto es algo que Pablo está echando como una base, un principio muy fundamental. Los que son hijos de Dios o salvos son guiados por el Espíritu Santo. Y esto habla, bueno, hemos visto en otros sermones, ¿no? El justo vivirá por su fe. Es exactamente ese mismo punto, ¿sí? Son guiados por el Espíritu Santo. Si crees en Dios, en sus promesas, en sus principios, en sus amenazas, entonces estas cosas se ven en cómo vives la vida. Su mente, y vimos esto en la mañana de Moisés, su mente está ocupado con lo espiritual. A mí me hace este, de estorbar mi alma, de perturbar mi alma, de ver cristianos que no tienen nada de gente supuestamente cristianos, que no tienen nada de interés en lo espiritual. Y este se ve porque no lee su Biblia, no ora, no están escuchando sermones, no están con los hermanos, no están haciendo nada de las cosas que realmente son las cosas espirituales de la vida, que tienen que ver con vida eterna. Si tú eres aséptico de lo espiritual, no estás guiado por el Espíritu Santo. Colosenses 3:1. Sí, pues si habéis, o sea, ustedes, vosotros, resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Eso es lo que vimos con Moisés en la mañana. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, entendemos que lo que pasó con Moisés como ejemplo en Hebreos 11 es un mandamiento para el salvo. Y esto es una consecuencia de la salvación. Bueno, que hay un punto aquí que tenemos que mencionar. Este debe pasar. Este es lo que pasa, porque la persona es salvo, es guiado por el Espíritu Santo. Y este es donde el Espíritu Santo guía a la persona, de poner su mirada en lo espiritual, en las cosas de Dios, del cielo, no de esta tierra. Pero hay un punto sublime aquí. Si este siempre pasa y no hay de otro, ¿por qué Pablo tiene que exhortarnos de hacerlo? Es porque es un proceso la salvación. Y ese proceso, cuando uno dice, yo soy estudiante, enséñame. Entonces, pues sí, un estudiante va a estudiar, va a leer, va a hacer apuntes, ¿sí? Que esas cosas sí pasan con el estudiante, pero a lo mejor que por examinar muchos estudiantes siempre lo vemos estas cosas. Y la gente que presume de ser estudiantes, pero luego, pues realmente son burros. O sea, uno se fija, pues no está escuchando, está dormido, no está así con su apuntes y lápiz y no está poniendo atención. Entonces, hay cosas que ya que uno necesita aclarar para una persona en proceso. ¿Ok? De ser guiado del Espíritu Santo es una marca que la persona es salvo. ¿Ok? Mucha diferencia. Cuando una persona, y hay pentecostales que están
vamos a hablar de los católicos, ¿no? Son espiritistas. Sigue las cosas de espíritus, pero la verdad, ¿qué espíritus? O sea, los espiritistas dicen, bueno, si algo es una persona espiritual, no tiene cuerpo, entonces es bueno. Ellos presumen eso. Entonces hablan con demonios, representaciones de demonios en la mente de la persona, y ellos son muy preocupados de lo espiritual, pero espíritus de qué, ¿cuál espíritu? No Espíritu Santo, no Espíritu de Dios, no ángeles, sino espíritus que ellos aceptan, pero no son de Dios, ¿sí? Pero esa es una marca, que la persona tiene su vista sobre lo espiritual, pero no estamos hablando de cualquier espíritu, de cualquier cosa espiritual. Estamos hablando del Espíritu de Dios, en lo que Dios dice que son las cosas celestiales. ¿Ok? Otro punto, el cambio moral. En Juan 3:3 respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ok? Jesús planteó con Nicodemo que ya que sin un cambio moral no puedes ver el cielo. ¿Sí? La salvación está en el corazón, en la moralidad, en ese cambio moral de la persona. Y como expliqué en la mañana, no podamos, somos incapaces de cambiarnos. El cambio moral viene porque Dios dice, haz eso, condición. Ok, recibe Jesús. Cuando recibes Jesús, Dios te da poder espiritual para cumplir. ¿Ok? Jesús habla de nacer, de tener, y después de nacer, tienes que crecer. En 1 de Pedro 2:2, la usaste también en la mañana. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Pregunta a las mujeres que son madres. ¿Quién enseñó a tu bebé que necesita comer? Nadie. O sea, de nacer es ya que tenía hambre. ¿Sí? Este es el asunto. Una cosa causa consecuencia otra. De estar vivo y actuando y existiendo, respirando, y hasta el bebé hace sonidos y todo eso. Este, todo esto causa hambre y hambre quiere comer. Esto es una cosa que el cristiano se marca por su sed, por su hambre sobre las cosas espirituales. Somos salvos al momento de recibir a Jesús, pero a la vez la salvación es un proceso. O sea, es inmediato y es proceso, los dos. En la parábola del sembrador en Mateo 13, que ya que la semilla es sembrada, pero hasta que llega a rendir fruto después de tiempo de un proceso, quien que cosecha no está evaluando así cada semilla. Muchas semillas entraron en la panza de pajaritos o en pedregales que no rindió nada o que así ahogados por otras plantas. Pero el asunto es que ya que es de inmediato que es sembrado, pero siendo inmediato, tiene que dar tiempo para que ya que se rinde a ver si se va a dar fruto o no. Y eso es lo que Dios, pues, ¿cómo lo describimos esto? Se llama vida. Nos da una vida. Entonces, naces, tienes tantos años y a ver cómo, si vamos a decir, viña de tu vida rinde fruto, ¿sí? Pero la salvación es un proceso natural en cada salvo en que su vida va a producir fruto espiritual y a la imagen del carácter moral de Jesús que resulta en el fruto deseado al final. En Hebreos 10:36, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. ¿Sí? Aquí hay proceso y describe el proceso. Paciencia. Esperas, pero estás vigilante, estás haciendo lo que necesita. El campesino que quiere una planta de rendir, o sea, una semilla que crezca, nace, crezca y rinde fruto, así como una manzana. Entonces,
él tiene que tener paciencia, pero a la misma vez, la planta necesita agua, la planta necesita a veces cortar todo lo que está alrededor para que no se ahoga, necesita tener profundidad. Antes de sembrarlo ya necesita hacer flojo el suelo. Y muchas veces en plantas, los campesinos usa herramienta de ellos para aflojar la tierra alrededor sin hacer daño a las raíces. Pero todo esto son paciencia hasta el fin de meter la boca en una bonita manzana, ¿sí? La fe nunca se entrega, ¿sí? Esa paciencia de que estamos hablando, que es la salvación, es la fe, pero una persona verdaderamente salva nunca va a parar, nunca, o sea, fe es, ni modo que no hay explicaciones como yo estoy cierto que sí es, estoy ciertísimo. Esa es la fe y esa es donde viene la salvación, ¿sí? Perseverancia es una marca de la salvación. ¿Eh? El salvo anda en Cristo. Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en Él. O sea, ¿qué significa andad en Él? O sea, Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro patrón moral. Vino como Salvador para mostrarnos su vida para que nosotros entendamos cómo andar. Y luego dice, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe planteados y echando raíces, es arraigados, esta es la fundación, y sobreedificados. Cuando el campesino pone la semilla de manzana en la tierra, entonces tiene que crecer y hacer raíces, pero tiene que subir arriba. Y si lo pones en un edificio donde no tiene nada más así como unos 10 centímetros, nunca va a dar fruto porque no hay para sobreedificación. Confirmados en la fe, así que habéis sido enseñados abundando en acciones de gracias. Sí, estos son factores para puedes decir, este, como habéis sido enseñados, estos son los nutrimientos que la planta necesita para el fruto. Y abundando en acciones de gracias, estos son como el agua, son como el sol que causa el fruto. Son factores que anda en esto y eso por andar en Cristo. El salvo anda en Cristo mientras vive en la tierra. Esto presenta otro aspecto. ¿No? La salvación es una esperanza que llegamos a tener o no tener el día de nuestra muerte, cuando vamos a nuestro juicio, el día del fin del mundo, cuando Dios juzga a todos los inconversos del infierno. Y estamos en ese grupo o estamos en el grupo de los redimidos. Pero estas cosas son cosas en esa tierra, está hablando, ¿sí? O sea, anda o vive, los dos son sinónimos en ese sentido, como Cristo vivió. Este es como uno anda en él. Un perfil enredado con el ser guiado por el Espíritu Santo, ¿sí? En ese pasaje que leímos y que siguen 9 y 10, este, está vinculado con el conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Por eso enfatizamos tanto de leer la Biblia, explicar y usar la Biblia. Las exhortaciones tienen fuerza divina, espiritual, cuando la palabra de Dios es en la exhortación, bien leído, bien explicado, para que la gente entiende y aplica a sus vidas. Y todo ese, la palabra de Dios, no son datos, información, pero aplicación en que nosotros sabemos la voluntad de Dios y cambiamos para cumplir con ello, ¿sí? En Efesios 4, 14 y 15, nos indica que lo que estamos hablando de andar en Cristo no es inestabilidad. ¿Inestabilidad qué es? No hay constancia, no hay fe. Sino es que la madurez espiritual que con el tiempo y la fe y constancia aparecerá. El salvo produce buen fruto. ¿Sí? Ahí con parábola de sembrador lo vemos esto, ¿no? Las personas que ya que van al cielo son, y en ese parábola, semilla que brota a plantas que da fruto, porque ya que
brotan no es decir que son salvos. Que hay interés en las cosas de Dios en un principio ligeramente, superficialmente, no es decir que la persona es salva. En Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, y eso es el chiste. Y hay muchas iglesias donde hay actividad religiosa. Y esta cosa, la gente dice, ese es fruto, es evidencia de la salvación. No, no lo es. Porque hay mucho fruto, hay mucho planta que no tiene fruto, pero tiene mucha actividad. Y hay mucha gente igual. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto espiritual, lo quitaré, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará. Y otra vez, la salvación es cambio moral, quitar el pecado, para que lleve más fruto. ¿Ok? Entonces, la salvación es el fruto, de llegar al punto de dar fruto. ¿Y esto cómo es? Ese es algo en que nosotros debemos producir algo con la vida y producimos mucho. El problema es, pues, haciendo sobrevista, muchas iglesias tienen mucha gente que lo que produce es mucho fruto, pero todo mal. Jesús preguntó en Mateo 7:16 sobre los falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Sí, produce mucho fruto, pero realmente no como Cristo, no como fruto de salvación, como Gálatas 5:22-23, que habla del fruto del Espíritu, pero espinos y abrojos. ¿Sí? Y esto es lo que debe preocuparnos. ¿Qué fruto estoy produciendo en mi vida? ¿Qué evidencias de la salvación? Sus vidas enteramente testifican que son inconversos sin la vida espiritual. Hermanos, no queremos llegar al punto en que los testigos, los salvos, los que van a ser recogidos en el final, y ellos nunca dicen que ya que es cierto. O sea, uno no sabe para ellos. Tiene que trabajar. Trabajar así predicando ahí la religión de ellos en la calle, 40 horas a la semana. ¿Y qué pasó con trabajar para sostenerse? ¿Sí? Y ellos, eso es para vamos a decir, comprar un boleto de la lotería divina para ver si vas al cielo, porque no todos ellos van a ir al cielo haciendo eso. Pero no es por cantidad, no es porque ya que hacemos esas cosas somos salvos. La salvación es primero y después produce esas cosas. En Lucas 2:42. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ese es el joven Jesús. Y él se fue con sus padres a Jerusalén para una fiesta religiosa, una ceremonia, un día alto de adorar a Dios, y luego se escondía, o sea, se perdió entre toda la gente. Y unos días después de regresar a su pueblo, no lo encontraba. Y dice, ¿y dónde está? ¿Y dónde está Jesús, mi hijo? ¿Dónde está? No, no está. Entre toda la familia no estaba. Dice, y regresaron, dice, ¿y por qué? ¿Qué me haces eso, hijo? Dice, ¿no sabes que yo tengo que estar metido en los negocios de mi padre? Y esto es algo que pregunto. El cristiano tiene que estar metido en los negocios de Dios, ¿no? En lo espiritual. Pero la persona que dice que es cristiano y pues ni ve urgencia, ni ve carga de estar enfocando en lo espiritual, como Moisés levantó su vista al celestial. Esta persona, a la verdad, esa persona es alguien que tenemos que cuestionar. ¿Realmente es salvo? El salvo adora a Dios por su vida, por medio de cómo vive su vida. Ahí adora a Dios. Primero de Corintios 3:16 afirma que dice que no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, al momento de ser salvo, somos el templo del Espíritu Santo. En 6:19, o ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois de vosotros. O sea, yo no tengo permiso, no tengo derecho de hacer lo que quiero con mi vida. Mi vida no es mío, mi cuerpo no es mío.
las oportunidades, la provisión, todo lo que es David Cox. No tiene nada de ver conmigo, tiene que ver con lo que, pues soy posesión de Dios, soy siervo de Dios. Y yo tengo que responder a eso con toda mi vida. El salvo vive su vida en un estilo de alta adoración a Dios y sacrificio a Él. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Esta es una marca de que uno es salvo, porque toda su vida es dedicado a adorar a Dios. Entonces, nunca vamos a trabajar. Pues adorar a Dios es de obedecer lo que dice. Y dice, el que no trabaja no va a comer. Y Dios mandó muy claramente, primero hombre en toda la civilización humana, la raza humana es Adán y que mandó a trabajar. Entonces, pues es parte de la adoración de trabajar. Yo trabajo por Dios, no por mí, porque el trabajo, el dinero, las riquezas es mi Dios. No, yo trabajo porque Dios quiere que yo trabajo. Yo uso el dinero, la ganancia, como Dios quiere que yo uso. Entonces, el salvo vive su vida en un estilo que alta adoración a Dios y sacrificio a Él. ¿Sí? Soy un sacerdote para Dios. Sacerdote para Dios, quiero ofrecer cosas que son de agrado a Dios. Y esto es lo que hago con mi vida. El salvo tiene una visión celestial. Y este lo vimos con Moisés en la mañana. No voy a morar mucho en ese. Hebreos 6, 11, 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, es galardonador de los que le buscan. La existencia de Dios, nuestro juez, y el salvo vive con ese pensamiento en sobremanera, guiando sus acciones y lo que hace. ¿Sí? Lo vemos en todos en Hebreos 11, pero también enfocamos en la mañana sobre Moisés. Él tuvo, Hebreos 11, 26, Moisés tuvo puesta su mirada en el galardón, lo espiritual. Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. O sea, la cosa que nos da gozo, la cosa que pues, hay gente que, no sé, creo que es crudo de decir eso, pero lo que flota sus barcos, pues es la cosa que más da gozo en la vida. Esto es que ya vamos a llegar al cielo, lo espiritual, lo celestial. El salvo ama. Y aquí hemos predicado muchos sermones de eso, pero nada más a tocarlo. Primero de Juan 4, 7, 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, es la esencia de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No es de hacer sexo, es, y como ya en ese sermón nosotros definimos qué es el amor. Mi sacrificio, yo pago para el bien de otros. Es algo que yo voy a pagar o que voy a sufrir para que otra persona tiene bien. Y esto es el amor. Jesús murió, sufrió para que yo pueda tener la salvación, el bien. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, lo vemos que esta es una marca de un cristiano. Eh, Vamos a Juan 3:16 y que vamos a decir que ya que ese embona con la salvación en el asunto que alguien que no entiende el amor y no busca el amor practicándolo, no es salvo. ¿Y cómo es eso? Es simplemente porque Dios amó el mundo que sacrificó su hijo. Y este amor es algo que no lo observas nada más, lo abrazas, tienes que abrazar este amor, practicarlo en tu propia vida. El amor bíblico es una actividad espiritual, el amor es mi sacrificio por tu beneficio, la marca de todo salvo es este cambio específico, ese cambio moral específico. ¿Okay? Primero de Juan 3:10. En eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ojalá que los cristianos en cada iglesia, en todo el mundo, siempre recuerde eso. Se, se resguarda por muchos problemas. Las personas diciendo que son salvos, entre comillas, son hermanos, pero que no aman a sus hermanos, no son de Dios, no son salvos.
Entonces no le hace caso. Un inconverso que no me ama y que me odia y que me pega y que luego se van de su camino. Pues esto es normal. Y si se llama que es un cristiano antes de pegarme y insultarme y patearme, pues no debe ser sorpresa tampoco. Hay mucha gente que no son de Dios, no son salvos. Y esa conducta, y esa es la cosa, ¿no? Dice que no hace la justicia, o sea, las buenas obras, las cosas que debe marcar a un buen cristiano. Y que sobre todo no ama. No hay sacrificio de su parte para el beneficio de nadie, menos a sí mismo. No es de Dios, no es salvo. ¿Ok? Otra marca. El salvo imita a Dios, a Jesucristo. En Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si somos nacidos, y vamos a hablar de adopción más adelante, primero Dios, pero somos parte de la familia de Dios, el hijo que ama a sus padres imita a sus padres. Pues lo siento decir la realidad de la vida, pero la gente de inconversos llegan a ser como sus padres por todos modos. Y esta imitación es algo que es como sigue el ejemplo de ellos porque están expuestos a sus ejemplos, a su calidad, sus calidades morales. Y entonces, por ejemplo, la hija de un prostituta va a ser prostituta, de un borracho va a ser borracho. Y eso es normal, porque siempre los hijos siguen los ejemplos de sus padres. Entonces es una amenaza a los padres porque los ojos pequeños, los oídos pequeños están siguiendo lo que hacen sus padres, que lo ven en la casa. Para entrar en el cielo, uno tiene que ser moralmente como Dios es. Y Dios aplica eso. Ese es en el nivel mundial, pero en el nivel espiritual es también verdad. Los que van al cielo, en el reino de Dios, en el cielo, con Dios, son gente como Dios. La gente, y vimos varios pasajes en la mañana, que si una persona sigue en su pecado como nada, que no hay cambio moral, no hay arrepentimiento, entonces, pues a la verdad, no tienen derecho, no son dignos para el cielo. Dios no va a dejarles entrar. Pero a los que se cambia, esto es exactamente el punto. Ya, es una marca que sí es salvo. Dios manda el Espíritu Santo, como no podamos nosotros en nuestros esfuerzos personales. Dios manda el Espíritu Santo para empoderarnos, para darnos poder, para que nos cambie, porque no podamos hacerlo por nosotros mismos. Es una maniobra espiritual divina y eso es algo que tenemos que usar, la fuerza que Dios nos presta, nos da, nos regala. Pero es como si alguien va a la guerra, tiene un metralleta y muchas armas, y luego con el enemigo, nada más se para sin ningún arma. Ok, pues ya se va a matar. El enemigo tiene armas y va a usarlo. Pero Dios pone a nuestra disposición estas cosas, ese poder para vencer el pecado y Satanás. Pero si nosotros, aunque tenemos dispuesto a nuestra disposición ese poder, tenemos que actualmente decidir de usarlo. Es parte de nosotros y es la fuerza de Dios. El salvo siempre adora a Dios. En Lucas 4:8, respondiendo Jesús, Satanás tenta a Jesús y dice, y lo da tres tentaciones. Le dijo, vete de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ok? El verdadero cristiano, el verdadero salvo, siempre reserva adoración para Dios. En Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tenemos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, o sea, ese reino, sirviendo a Dios, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. O sea, es algo en que tenemos poder de Dios, pero ese poder es para usarlo en la adoración a Dios, para cumplir la voluntad de Dios. Y así tenemos todas las reservas del cielo de Dios
a nuestra disposición. La adoración es en entender cómo es Dios moralmente, en su carácter, en sus hechos, y de imitarle. ¿Okay? Otro marca, salvo estima muy valiosas las escrituras. Y Juan 10, 14, 27. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. O sea, muy importante. El salvo reconoce su Salvador, estima, precia, pone mucho aprecio, mucho valor a su Salvador. Me conocen, dice Jesús. 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, hay voluntad en un salvo de seguir a Cristo. ¿Sí? Yo no sé, yo tengo mucha, problemas con gente que dice que son cristianos y no tienen interés en la Biblia ni en las cosas de Dios. Es un desacuerdo que no puede ser salvo si lo toman tan ligeramente su salvación. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad, estamos viendo la importancia de las escrituras, todo engaño de iniquidad para los que se pierden, o sea, de ser perdido es un pensamiento mal hecho, mal hecho. Cuando piensa mal, lógicamente que no hay lógica, que no hay la evidencia correcta, la evidencia es en contra de esa conclusión, ¿sí? Una cosa es que no veo el cómo va a funcionar, otra cosa es que es el opuesto, ¿sí? Entonces, por cuanto esas personas engañadas van al infierno, no recibieron el amor de la verdad, ¿sí? Lo que nos salva es la verdad de Dios, que habla realmente sobre la realidad que Dios ha puesto y Dios revela a nosotros por su mensaje para ser salvo. O sea, si uno no se acuda con mucho esfuerzo a la verdad, salvación está muy lejos de ese persona. Luego, otra marca, el salvo estima la iglesia. En Hebreos 10, 23 a 25. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. O sea, la marca de un salvo realmente es que entiende que Dios hizo la invento de la iglesia. Es una construcción que Dios mismo hizo. Y como Dios puesto que tiene que ser una iglesia, muchas iglesias no siguen lo que Dios ha puesto en la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre la iglesia. Muchos no siguen eso, pero que los que sí siguen eso, es como Dios ha hecho para que nosotros recibamos las bendiciones de ser salvos. La persona que ignora la iglesia o que no tiene tiempo para la iglesia, pues simplemente está negando la bendición que Dios ha dado, no dejando de congregarnos. Yo digo, ay, si yo fuera tonto, tonto, porque es tontería, yo lo diría, no, Dios no lo pone así, no dejando de congregarse. Diga, congrégate. Pero Dios no puso así, no dejando de congregarnos. O sea, tiene ahí que una persona puede ser enfermo, una persona tiene una emergencia y falta a la iglesia. Pero faltando, cuando quieres estar ahí y buscando excusas porque no quieres estar ahí, son muy diferentes. La persona que tiene a fuerzas un compromiso que no puede salir, por ejemplo, tienes una operación y que la operación va a ser lunes y tienes que ir sábado al hospital para estar preparado. Ok, está bien, no puedes cambiarlo, pues ya, ve al hospital. Pero el siguiente vez que domingo que ya que sí puedes ir a la iglesia, estás no dejando de congregarse para continuar de no congregarse, pero es un lapso pequeño, corto,
de no congregarse, pero tu corazón está en la iglesia. Y yo veo esto en muchas personas que, bueno, es que ya me mandaron de emergencia, ya que hubo una inundación en la tienda donde yo trabajo y que tengo que ir allá. Ok, pero yo, cuando ya llegué a la casa, yo, lo escuché así, la grabación del sermón era muy bueno, que más o menos no dice nada, pero ya sí lo escuché. Entonces, y esto es el asunto. No desprecia los dones de Dios que Dios ha dado por medio de otros hermanos y que está manifestándose esos dones en la iglesia. ¿Ok? El salvo depende de la oración. Y aquí dice en Hechos 2:42, y perseveraban la iglesia, los hermanos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. ¿Ok? La marca de un verdadero cristiano es una persona quien que busca el poder de la oración, porque cree en la oración. Hermanos, yo no sé cómo ustedes manejan eso, cómo piensan o no, yo no sé, pero a la verdad, yo veo desprecio entre los hermanos, los cristianos, aún de nuestra iglesia, sobre el tiempo de oración. Una persona está orando y otros está viendo así con los ojos bien abiertos y están así, que están checando su teléfono en la oración. O sea, no importa, no hay nada importante ahí en la oración. Pero si una persona realmente ha llegado a ser salvo por orar a Dios, respeta la oración y tiene un precio, estima alto, valoración alto a la oración. Hermanos, cuando hay problemas, búscate buenos cristianos que oren y también creen en la oración y comparte estas peticiones con ellos. Y esto es la marca de un cristiano. Creen en la oración. Una persona salvo persevera en la doctrina de los apóstoles y en las prácticas de ellos. Un salvo cree en sus oraciones, que sus oraciones actualmente pueden cambiar su situación y la situación de otros. ¿Ok? Léalo otra vez. Un salvo cree que sus oraciones actualmente pueden cambiar su propia situación y la situación de otros. Si es un poder, entonces vas a hacerte una molestia, vamos a decirlo así, una irritación, porque siempre estás pidiendo, por favor, hermanos, oren por este asunto. Me es muy necesario, me es muy importante. Y esto marca a un cristiano que insiste, aunque las otras personas ya se fastidien de oírlo, pues insiste. Yo no entiendo cómo gente tiene, pues, su pareja conyugal, sus hijos, sus padres, su familia, no salvos y no piden por ellos, que no creen en la oración, no creen que sus oraciones no va a causar cambios y se magnifica, se amplifica por más buenos hermanos en la fe que oren por lo mismo. El último, y hay otras predicaciones que he tenido de esto, pero el último es, el salvo se esfuerza en alcanzar a otros para Cristo. Si nosotros estamos en el bien, tiene compasión para lo demás del mundo, y que quieren que otros también alcancen ese mismo remedio maravilloso que hemos encontrado en Jesucristo. Entonces, hermanos, esto es lo que vemos, las marcas de un cristiano.